Hermanos, muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a la oportunidad que Dios nos da de adorarlo como congregación, como iglesia, como pueblo suyo. Vamos a continuar y hoy estaremos terminando el tema de la membresía. Les cuento, mis hermanos, que es un tema bastante extenso. Tratamos de resumir en 4 sermones el tema de la membresía, pero es algo que nos ha inquietado demasiado al grupo pastoral porque tiene muchas aristas, muchas cosas. Y de verdad que deseamos en nuestros corazones de que la iglesia pueda aprender más de esto, que podamos profundizar más de esto. También sé que han surgido preguntas, inquietudes, y es bueno que nos lo hagan saber para tratar de responder estas preguntas. Hoy es el último día, entonces, que vamos a ver el tema de la membresía. Y dentro de este tema de la membresía, dentro de la membresía local, hay 2 cosas que no hemos tratado y que trataremos el día de hoy. Una es a quién me debo yo someter como miembro, y la otra es la disciplina eclesial. Tenemos que terminar estos 2 temas el día de hoy, abarcarlos y pedirle al Señor que nos ayude a poder entender bien todo esto, a poderlo entender bien. Vamos a orar para que demos inicio y leamos el texto del día de hoy. Vamos a estar viendo muchos textos, pero vamos a mirar uno para poder iniciar. Señor, Dios nuestro, Padre Santo, reconocemos que frente a tu sabiduría nos quedamos cortos, pero en tu infinita gracia y misericordia nos has dejado la escritura y has escrito ahí tu palabra, tu voluntad, todo lo tocante a Cristo, a la salvación, y el propósito con el que has redimido un pueblo, y cómo ese pueblo debe ser un cuerpo, debe ser una iglesia, debe ser una familia. Ayúdanos a poder entender con mayor entendimiento y conocimiento el tema de la membresía. Te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender este gran misterio, pero no solo entenderlo, sino a poderlo desarrollar como representantes tuyos acá en la tierra, como embajadores. Has colocado una embajada y esa es tu iglesia. Ayúdanos a poder desarrollar el trabajo que tenemos como cuerpo tuyo aquí en la tierra y a mostrarte a ti, a ondear la bandera de Cristo frente a las naciones. Señor, queremos ser obedientes, queremos escudriñar tus escrituras, queremos dejar de lado las opiniones de hombres, pero también reconocemos que tú usas nuestra mente para que pueda entender qué es lo que quieres. Y colocando tu espíritu, porque solo no llegaríamos a nada, pero con tu espíritu, nuestra mente lógica puede llegar a entender tus propósitos. Y yo te suplico que así sea hoy, que tu iglesia pueda ser ministrada y edificada y podamos, Señor, continuar aprendiendo de ti. Todo para honrar y glorificar tu nombre con mayor pasión, gratitud, pero también con mayor entendimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, mis hermanos, hemos estado mirando y voy a hacer un recuento breve, antes de pasar, voy a hacer un recuento breve. Hemos visto entonces que la membresía es bíblica, que aunque la palabra membresía no aparece dentro de la escritura, aparece la palabra miembro. Y hemos visto que a través de la Biblia, en especial del libro de Hechos, vemos que hay una iglesia constituida en Jerusalén, que son 120, que luego hay una lista de 3000, que hay una lista de viudas, cuando hay un problema entre las viudas, que hay un registro escrito de esa iglesia y que hay iglesias locales no solo en Jerusalén, sino que hay iglesias locales en Éfeso, en Corintio, en Tesalónica, en Galacia, y que es allí donde se desarrolla la vida cristiana del creyente, reconociendo que la iglesia es un cuerpo, es una familia, también es una esposa, una novia, ¿cierto? Y que dentro de esa metáfora que la escritura nos muestra, hacemos parte nosotros de ese cuerpo, de esa familia y de esa esposa de Cristo. Pero entonces hoy vamos a ver que Dios coloca líderes terrenales para poder llevar a cabo la obra acá en la tierra y cómo los miembros deben someterse a sus líderes, pero como también Dios da un instrumento dentro de la iglesia que él le encanta, que es la disciplina, para poder tener cuidado de esa iglesia, de esa escogida suya, y también mostrar el amor a aquellos que son disciplinados. El primer texto que vamos a mirar, para poder entender que dentro de la escritura está la disciplina, es el texto muy conocido de Mateo 18. Acompáñenme allí, por favor. Mateo 18. Versículo 15 en adelante. Si usted se puede colocar de pie. Y vamos a ver. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, estando tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toca aún contigo a uno, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Amén. ¿Qué vemos acá entonces? Lo primero, el Señor Jesús muestra nuevamente lo que es la iglesia. Él dice que debes tomar a tu hermano, a tu hermano. O sea, a alguien que es miembro, que tú reconoces que hace parte de la familia de Dios. Él no dice, toma a alguien con quien hayas tenido un problema, a cualquiera, no, dice, a tu hermano. Entonces recordemos, somos una familia. Se está refiriendo a alguien que está dentro de la familia de Dios, con el cual ha habido algún inconveniente. Algún inconveniente. Ese inconveniente es un pecado. Él dice que tome a ese hermano, que hable con él, que lo reprenda. Ellos dos nada más, ¿cierto?
Ahora, dice, si te oyere, has ganado tu amigo. O sea, si él te oye, si él se arrepiente, lo has ganado, lo has ganado. Pero si él persiste en su pecado, o sea, no te oye, entonces toma ahora a uno o a dos más, ve y habla con él, ¿cierto? Para que él se arrepienta, para que sirvan de testigos de lo que estás hablando con él. Y si no te oyere, si no los oyere a ellos, dice que lo digan a la iglesia. Tomando la iglesia como la máxima autoridad para juzgar a esta persona, para juzgar a esta persona. Entonces, lo que vemos acá es cómo es un acto de disciplina dentro de la iglesia local. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Cómo Jesús habla de que dentro de la familia van a haber problemas, van a haber problemas. Cómo se deben de poner en paz y cómo aquel que hace parte de la familia que está en un continuo pecado debe ser llamado y debe ser reprendido o dándole conciencia de lo que está haciendo para que lo deje de hacer, para que lo deje de hacer. Pero entonces, tenemos la familia nuevamente, vemos un caso que hay acá de cómo se debe llevar la disciplina, pero también tenemos que esa iglesia local va a tener pastores y ancianos, y la palabra también nos lo muestra. Vamos a Hebreos. Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Dice así. Dice así. Entonces, tú te has adherido a una iglesia local, a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, y Él ha colocado líderes en la iglesia. Y Hebreos nos habla que esos miembros de esa iglesia, dice, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, dentro de esa iglesia local, a Dios le ha placido colocar líderes. Ahora, usted como miembro de esa iglesia, usted está o tiene la obligación de someterse y sujetarse a esos líderes. A cualquier clase de líder. Bueno, si este líder da un testimonio, si este líder predica la palabra, si es un líder que no está predicando la palabra, no se sujete y más bien no huya de esa iglesia. Más bien. Entonces han colocado líderes y los miembros deben de sujetarse a ellos. Ahora, esos líderes tienen una responsabilidad muy grande. Tienen una responsabilidad muy grande. Dice que esos líderes tienen que dar cuenta delante de Dios. Tienen que dar cuenta delante de Dios. Entonces, hermanos, los ancianos de esa iglesia tenemos la responsabilidad de dar cuenta de usted
como miembro de esta iglesia delante de Dios. ¿Ve la responsabilidad que tenemos? O sea, no solamente tenemos la responsabilidad de alimentar con la palabra y de predicarles, sino de dar cuenta por ustedes. Y si nosotros tenemos que dar cuenta por ustedes, si los líderes que hay en la iglesia local tienen que dar cuenta por ustedes, deben de ser muy cuidadosos con ustedes. Es ahí entonces donde es necesario la disciplina dentro de la iglesia local. Ahora, mire que el texto que leíamos ahora decía que dice a la iglesia, y si él persiste en el pecado, tenlo como gentil o publicano, o sea, tenlo como aquella persona que no hace parte de ese cuerpo. Ahora, no está diciendo que lo saque y no lo deje entrar y que le cierre la puerta, no está diciendo eso. Está diciendo que a menos de que esa persona se arrepienta y confiese realmente la fe en Cristo, no solo con la boca, sino con sus actos, él no podrá ser miembro de esa iglesia, ni podrá tampoco participar de la cena del Señor. Pero si él se arrepiente, tenemos la responsabilidad de decir, ahora, dice, tenlo como gentil o publicano, o sea, como que ya no pertenece a la familia. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Si él no es un miembro, ¿cómo vamos a hacer eso? Supongamos, les voy a poner un ejemplo. Llega una persona nueva, se sienta a su lado y comienza a venir regularmente, ¿cierto? Resulta que esa persona se pasó a vivir al lado de su casa y usted comenzó a conocer varias cosas que esa persona hace. No sé, cada 8 días los sábados hace una rumba, se emborracha, entran mujeres a la casa. Usted viene y le dice, o usted habla con él, supongamos que usted habla con él, o usted viene y le dice a los pastores, o viene y lo comenta con algunos de la iglesia. Esa persona podemos coger y excluirla de acá y cerrarle la puerta. Algunos dijeron que no. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona está viniendo a la iglesia a conocer la fe, a conocer a Cristo. Pero él todavía no hace parte de la iglesia. Él todavía no es miembro de la iglesia. Él no ha profesado una fe en Jesucristo. Es más, que vengan muchos de esos a sentarse ahí. Porque se supone que la iglesia es donde deben llegar los pecadores a conocer el Evangelio. ¿Cierto? Pero si esa persona que se pasó a vivir al lado de su casa es una persona que ya profesó creer en Cristo, que, que ya lleva algún tiempo en la iglesia, que ya se bautizó, que ya pidió ser miembro de la iglesia, mejor dicho, que ya es miembro de la iglesia, ¿qué hay que hacer con esa persona? Tenemos que llamarla, hablar, tú que estás al lado de la casa, hablar con ella, luego llamar a 2 o 3, hablar con ella si sigue persistiendo en eso, y luego traerlo a la iglesia, a los miembros de la iglesia. La iglesia habla con él, si sigue lo mismo, esa persona tampoco le vamos a cerrar la puerta, pero ya lo debemos de tener con una persona que no pertenece a la familia, a nuestra familia, a la familia de Cristo. Hay un caso en Corintios. Entonces debe que debe haber una membresía para yo poder sacarlo la membresía. Si no hay una membresía, no tendría ningún sentido. Dice, háblalo con la iglesia, si no se arrepiente, tengo que publicar, o sea, como que no pertenece a la familia. Pero si no hay una membresía, no tendría ningún sentido que
se excluyera o que se tuviera como gentil publicano. En Corintios hay un caso en el cual Pablo tiene que escribir porque se da cuenta que sucede. Vamos a Segunda de Corintios, perdón, Primera de Corintios 5. Segunda de Corintios. Primera de Corintios 5. Sí, perdón. Primera de Corintios 5. Entonces, les voy a contar más o menos qué es lo que sucede. Resulta que en la iglesia de Corintios hay un hombre que se está acostando con la mujer de su papá. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso pasa también dentro de la iglesia. Bueno, tenemos que mirar varias cosas acá. Porque una cosa es que pase y otra cosa es que la iglesia lo pone. ¿Cierto? Porque precisamente Pablo está instruyendo frente a lo que está sucediendo. Y va a exhortar a la iglesia. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahora, ¿entre quién? Entre la ciudad de Corintio. No, entre la iglesia. Entre los miembros que pertenecen a la iglesia en Corintios. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Él está separando que la fornicación está dentro de la iglesia, que ni siquiera aún se mienta dentro de los que están fuera de la iglesia. Por eso dice, no se nombra ni aún entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y si vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quitado de en medio de vosotros. De en medio de la ciudad de Corintios. Bueno, tendrían que quitar a todos los ciudadanos de Corintios. No. De en medio de vosotros. O sea, de la iglesia de los miembros de la iglesia. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Vamos a ver entonces varias cosas acá. Lo primero, hay un pecado. Ahora, Pablo está indignado como cuidador de esa iglesia de que eso esté sucediendo ahí, pero está aún más indignado con la misma iglesia que ha permitido de que esto esté ocurriendo dentro de ella. Algo así, algo como así. Ocurre el pecado, usted lo conoce, pero usted decide más bien calladito, me veo una política y no hacer nada. Ahora, no solo una persona sabía, la iglesia lo sabía. Y aún así, él dice, se han envanecido. O sea, han llegado a tal punto que se creen tan, con una espiritualidad tan grande que han perdido de vista el cuidar lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y quien es miembro de la iglesia, pero está dejando el nombre del Señor mal afuera.
Porque al fin y al cabo no se trata de esta iglesia local. Mire, si algo ocurre allí en aquella esquina con alguno de nosotros, de los miembros de esta iglesia, a nosotros ya nos conocen. No van a decir, ah, mire, el de esa iglesia. ¿Qué van a decir? Ese que es el cristiano o evangélico. Y vea, asiste en esa iglesia y mire lo que está haciendo. Entonces, ¿quién queda mal? Usted y yo somos embajadores de Cristo en la tierra. Lo que usted y yo hagamos adorna la doctrina de Cristo. Y por ende, Cristo es glorificado por el actuar suyo y mío como miembro de la iglesia, como creyentes. Entonces, si somos embajadores, tenemos que tener mucho cuidado. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene que tener cuidado con el pecado de aquel que está dejando el nombre de Dios por el suelo y que aparte de eso hace parte de miembro, es miembro del cuerpo y de la familia? Supongamos que este dedo yo decida meterlo a ese coso de luz, a ese tomacorriente de luz, ¿cierto? Digamos que yo decidí meterlo ahí. El único que siente es el dedo. El único que se perjudica es el dedo. Ese calambrón yo lo voy a sentir en todo mi cuerpo, en todo mi cuerpo. Y si de pronto ese dedo se quema, voy a sentir el ardor en todo mi cuerpo. O sea, eso me va a doler en todo mi cuerpo. Si lo traemos a la iglesia, si ese dedo está pecando, ¿qué está haciendo con todo el cuerpo? Está enfermando. Mire, el pecado mío perjudica todo el cuerpo, a todo el cuerpo. No solamente me perjudica a mí, sino a todo el cuerpo. Lo hemos vivido en carne propia, muchos de nosotros, a causa del pecado de alguien al cual amábamos mucho, perjudicó de tal manera a la iglesia que se dispersó y muchos regresaron atrás. Ahora, es posible que dentro de la soberanía de Dios, Dios hubiese usado eso para hacer un filtro de quien realmente era creyente y quien no, pero perjudicó de tal manera al cuerpo. Era una iglesia constituida con miembros constituidos en el cual uno de sus miembros actuó mal y afectó a toda la iglesia. Entonces, miren, Dios, en su infinito amor y misericordia, ha creado la disciplina dentro de la membresía para guardar a la iglesia, para guardar y cuidar a la iglesia. Pero también, pero también, en su infinita sabiduría y misericordia, Él ha creado la disciplina para sacar a flote el pecado que se quiere esconder. Cuando nos llevan, o sea, cuando sale algo a la luz, cuando sale algo a la luz, al principio es doloroso. Al principio es doloroso. Pero Dios lo saca a la luz, porque si esa persona es salva, él debe ser disciplinado
entregado a Satanás, mire lo que dice acá, para salvación de su alma. O sea, se lo voy a poner así. Hay enfermedades que son silenciosas. A menos de que esa enfermedad se descubra por algún examen o por alguna cosa que suceda, puede ser el examen de un hermano tuyo, una hermana, a menos de que eso se descubra, ¿cómo se va a hacer el tratamiento para que se pueda aliviar? Ahora, cuando se descubre, es necesario que se arrepienta, que pida perdón, que enderece su camino y que continúe. Y eso es realmente lo que busca Dios. Dios no busca que nos convertamos en jueces. No. Dios busca de que el cuidado amoroso que hay en mí por mi hermano llegue a tal relación que yo le pueda decir de frente que está actuando mal y él pueda llegar a tal estatura de reconocerlo, pedir perdón y enmendar su falta o su pecado. El problema es que cuando nos dicen las cosas, o nos queremos hacer los ciegos, o queremos continuar ahí porque nos gusta. Ahí es donde hablaste con él, entonces llama a otros dos, habla con él, entonces sigue persistiendo, entonces llevémoslo a la iglesia y si no, excluyámoslo de la membresía. Esa persona se puede volver a recibir o queda totalmente excluida de la membresía. De hecho, esa no debe ser nuestro anhelo. Lo voy a sacar de acá porque ese es un pecador. Y voy a contarlo para que se den cuenta y lo saquen de acá. Si estás actuando así, eres más pecador que él. Porque mi sentir es lo amo. Y porque lo amo y hace parte de mí, yo necesito que él pueda reconocer su pecado delante de Dios y arrepentirse. Volver a tener una comunión con el Padre y una comunión con la familia. Pero la disciplina, nuevamente, no se puede ejercer, ejecutar, desarrollar si no haces parte de o sea, si no eres miembro de la iglesia local. Es más, le voy a decir una cosa. Usted está asistiendo, a usted le descubre su pecado. Usted muy sencillo puede salir y dice ya, y normal, como si nada. Si somos una iglesia responsable y usted es un miembro y usted va a ir a congregarse a otra iglesia y esa iglesia tiene el concepto de la membresía claro, lo más normal es que ese pastor o pluralidad de pastores de ancianos se comunique con nosotros, pida una carta de recomendación o simplemente pida una recomendación de usted. Se dan cuenta que si hay un concepto claro de membresía, aquellos que andan haciendo daño en todas las iglesias no tendrían cabida. Yo no solamente estoy cuidando este cuerpo, estoy cuidando el cuerpo universal. En la otra iglesia local donde va a llegar. Pero como hay varias cosas, una, en el mundo contemporáneo no nos queremos someter. Nadie se quiere someter a nada. De hecho, es un gran problema que está enfrentando a los jóvenes hoy en día. Porque no está mal en que tú quieras emprender un proyecto de emprendimiento. Gloria a Dios. Y ponlo en las manos del Señor. Pero cuando tu sentir en el corazón es, yo no quiero rendirle cuentas ni depender de nadie,
Como por ejemplo, escucha uno esto. No, es que yo no estoy para cumplir un horario. No, 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 no. Yo eso, pues yo tener que ir y cumplir un horario y estar ahí encerrado todo ese tiempo, no, no, no. Yo no estoy para eso. Porque es la mayoría del sentir de los jóvenes hoy en día. Yo no quiero someterme a un jefe, yo no quiero rendirle cuentas a nadie, yo no quiero tener un horario. Y déjeme decirle, joven, que si usted está pensando en ser independiente, va a trabajar más que siendo un obrero raso. Porque el independiente se va a tener que llevar el trabajo para la casa. Va a tener que estar pensando en lo que tiene que hacer al otro día. Va a tener que estar pensando en las cuentas que debe pagar y cómo va a tener recursos para la materia prima para comenzar lo otro. Entonces, vas a tener más trabajo. No se trata de tener trabajo y de someterte. No se trata de eso. Se trata de que tú quieras realmente tener tu negocio para bendecir a otros. Pues. Pero si tu sentir es no quiero tener que rendir cuentas, está mal. Porque Dios colocó en su sabiduría que el hombre debe rendir cuentas. Y por eso la iglesia, los miembros rinden cuentas, no solamente a los pastores. Años. Los pastores son administradores, pero usted está sometido no solo a la autoridad que tiene el pastor como administrador o los pastores, está sometido al hermanito que hay a su lado. Someteos unos a otros. Entonces, no se puede ejercer la disciplina a menos de que seas miembro de una iglesia. No hay ningún sentido de que diga acá, exclúyelo o tenlo como gentil publicano. No hay ningún sentido. Y es necesario. Ahora, ¿qué busca Dios con la disciplina? ¿Qué busca Dios? Bueno, vamos a mirar varios textos. Vamos a mirar varios textos. Vamos a ver Hebreos 12. Vamos a ver Hebreos 12. Y vamos a ver varios versículos de acá de Hebreos. Hebreos 12. Vamos a mirar el 6 y el 7. Ahora, miren. Dios es tan maravilloso que te adhiere a un cuerpo. Te adhiere a un cuerpo. Y mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. 6. 12:6. Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ay, no, pero ¿cómo así? O sea, es que aquí le gusta que lo disciplina. Y la disciplina es buena. Porque es que cuando me hablan la verdad en mi cara y hacen ver lo que yo no he querido ver, o lo que me estoy haciendo, el ciego para ver, eso es bueno. Bueno, pues acá dice que Dios expresa el amor con la disciplina y azota todo el que recibe por él. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Sigue diciendo el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, nadie se alegra cuando lo llaman a poner a cuentas, a decirle, ven, mira, yo te amo y he visto esto y esto y he visto que persistes en eso. Y que la palabra nos dice que es necesario de que cambies de dirección, o sea, arrepiente, cambia de dirección.
y vuelve al Señor. Eso no da gozo, eso da enojo y rabia, ¿cierto? Pero dice que si no de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el Señor tiene un propósito con la disciplina. Ahora, ¿por qué la hace? Porque te ama. Si el Señor no nos amara, nos dejaría que anduviésemos en el pecado y nos fuésemos para el infierno. Pero Dios nos ama y nos escogió y nos ama. Entonces, Él usa la iglesia local a la cual asistes, a la cual perteneces, para disciplinarte, para exhortarte. Entonces, ¿qué propósitos tiene la disciplina? La disciplina tiene el propósito de exponer el pecado, tiene el propósito de advertir las consecuencias finales de ese pecado, tiene el propósito de salvar a ese pecador, de que no continúe en ese pecado, sino que se arrepienta. Tiene también el propósito de proteger a la iglesia de la contaminación. Recuerda que Pablo también nos habla de que la levadura leuda toda la masa, toda la masa. La levadura no leuda solo un poquitico de la masa, leuda toda la masa. Entonces tiene también el propósito de proteger a la iglesia de contaminación. Una manzana podrida dentro de muchas manzanas, normalmente, naturalmente, las buenas no hacen que la mala sea buena, sino que la mala vuelve podridas a todas. No es así, naturalmente ocurre eso. No he visto la primera manzana que está ahí en la nevera que de pronto se puso malita y está con las otras y las otras la corrigen y se vuelve buena esta. Al contrario, si no la saco de ahí, va a podrir todas las otras. Pero ahora, cuidado que la disciplina no tiene el resultado de sacarla de ahí para desecharla, ¿no? De sacarla de ahí para que delante de Dios ocurra algo sobrenatural. Cuando se arrepiente, regresa a Él. El Señor le hace ver su pecado, transforma su corazón y vuelve y la coloca en el grupo de las manzanas buenas. No le estoy diciendo que acá hayan manzanas buenas, todas son manzanas en proceso. Pero entonces es de protegerle de la contaminación y mostrar el buen testimonio ante el mundo. Mostrar el buen testimonio ante el mundo. Hermanos, nosotros tenemos los ojos de los de afuera encima y debemos demostrar, no que somos aquellas personas que tienen una aureola, no, tampoco estoy diciendo que te muestres como no eres, pero sí afuera, en tu familia de sangre, deben ver que eres una persona que Dios ha ido transformando poco a poco y que aunque falta mucho, tú luchas con eso. Tú luchas con eso. Por ejemplo, podrían decir dentro de tu familia, aquellos que tienen el carácter fuerte, de que Dios ha ido transformando ese carácter y aunque a veces haya flote, te ven como luchas por estar calmado, calmada, por no explotar, por contestar amablemente. Cosas como esas. En la vida cotidiana y sencillas. Pero entonces, a ver, hay algo acá y es. La iglesia está llena de pecadores. ¿Cierto?
Y si cogiéramos la disciplina eclesial y la colocáramos a cada pecado, tendríamos que salir todos de acá y esto quedaría vacío. ¿Cierto? Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús? Es que hay un pecado y que ese pecado persiste, aunque ha salido a la luz y aunque te lo han hecho. No podemos clasificar los pecados. No podemos clasificar los pecados. Entonces, estaremos diciendo, ay, es que yo soy un mentiroso, pero un mentiroso de mentiras piadosas. No existe la mentira piadosa. Si eres mentiroso y esa mentira cada vez más va más grande y te ha hecho incluso hasta mentir dentro de la iglesia, tienes que arrepentir y eso tiene que ir llevado ante la iglesia. Hablar contigo, llevar los dos. Ah, pero es que hay mentiras pequeñitas y mentiras grandes. No es lo mismo yo decir no me pase el teléfono, que no estoy, a decir que yo vi que él lo asesinó, pero yo dije que él no lo asesinó, supongamos. Estudiando esto, quiero compartirles, abrir un paréntesis y compartirles. He venido muy inquieto frente a la situación que está pasando en Estados Unidos y porque muchos de nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Universal latinos están ilegales en Estados Unidos. Y me hacía la pregunta como pastor o líder que tengo que velar y dar cuenta por los miembros de la iglesia. ¿Qué debería hacer un pastor si hay personas ilegales, creyentes, miembros de la iglesia frente a esta situación? ¿Yo debería ocultarlos o yo debería llevarlos a la verdad? Yo debería llevarlos a la verdad. O sea, miren que estamos hablando dentro del contexto de la membresía. Hay una iglesia local, hay un grupo de creyentes que está en la membresía de esa iglesia. Ellos hacen parte de la iglesia. Usted ha visto que confiesan a Jesús. Usted de hecho ha visto que tienen frutos de arrepentimiento. Usted ha visto que ellos sirven en la iglesia. Pero llegó esta situación y la situación es legal dentro de los mandatos que colocó el presidente de la nación, y es que todo ilegal debe ser expulsado o debe de presentarse para mirar qué hacen con él. ¿Qué hacer? Si yo lo escondo, estoy encubriendo una mentira. Pero si yo lo entrego, estoy entregando a un miembro de mi cuerpo. Permítanme, voy a leer. Recuerden que les recomendé este libro y hay algo frente a esto. Hay un miembro de la iglesia que falsificó los documentos para poder trabajar. Él se los presentó al jefe y el jefe seguramente no lo revisó bien y pasaron, ¿cierto?
Este hombre se ha convertido, ha creído en el Evangelio, se ha hecho miembro, se ha bautizado, se ha hecho miembro de la iglesia y la iglesia se da cuenta de esto. Dice así, cuando las iglesias empiezan a practicar la disciplina se encuentran a menudo afrontando situaciones complejas y no tienen precedentes en las escrituras que poder consultar. Aún así, la preocupación principal de la iglesia debe ser proteger la reputación de Cristo. Esto lo logra considerando cuidadosamente si puede o no puede seguir confirmando la confesión de fe de alguien cuya vida tergiverse tan escandalosamente a Cristo. Proteger la reputación de Jesús es de hecho la acción más amorosa hacia el pecador, la iglesia y las naciones. Esta acción resulta ser la mayor demostración de amor para aquel hombre que se llama, que lo apodan el mono, y el archipiélago de Indonesia. Ahora, ¿qué sucede? Ellos lo llaman a él, le dicen que debe confesar la verdad, que él falsificó esos documentos y que es un migrante ilegal. Eso le va a causar la deportación, ¿cierto? Él dice que ama a Estados Unidos, que ama la iglesia en que Dios lo ha puesto y que eso lo lleva a no decir la verdad. La iglesia se sienta con él y deciden entrarlo en disciplina hasta que confiese la verdad. Entonces, lo sacan de la membresía, lo excluyen de la cena, lo sacan de la membresía. Y él enojado decide tomar un vuelo a Indonesia, de donde es. Las cosas quedan así, pero luego, al pasar el tiempo, él escribe una carta al pastor de la iglesia, que dice así, el pastor se llama Andrés, dice, gracias, bueno, el pastor ya le había escrito a él, y entonces él dice, gracias por el correo que me escribiste animándome tanto. También doy las gracias a la congregación por acordarse siempre de mí y por continuar orando por mi persona. Tengo que confesar que me fui de la iglesia con ese asunto pecaminoso sin resolver. Y lo más triste es que lo consideré poca cosa. Debería de haberme servido para humillarme y buscar la reconciliación con ustedes. ¿Acaso somos enemigos? ¿No somos hermanos en Cristo? Fui demasiado orgulloso. La dureza de mi corazón me llevó a pensar que Dios mismo arreglaría el asunto sin que yo tuviera que hacer nada. ¿Se escucharon? Que Dios arreglaría el asunto sin que yo tuviese que hacer nada. Así que seguí haciendo las cosas a mi manera. El resultado, no encontraba paz. Ahora sé que Dios me trajo de vuelta a casa porque hay una recompensa eterna esperándome. Me gustaría poder escribir qué tipo de relación tengo con Dios ahora. Es demasiado hermosa para poder describirla. Andrés, he estado orando para que esta reconciliación ocurriera, pero por favor, enséñame cómo hacerlo. Anhelo volver a estar unido con mi familia. Por último, transmite mi gratitud a los miembros de la iglesia y a los ancianos. Les echo de menos
Venimos a todos, con mucho amor, hermano. Dice que la iglesia, con mucho gozo de saber que se había ido, pero se había arrepentido y había entendido y había recuperado la relación con Dios, le escribe: Mono, es maravilloso volver a estar en contacto contigo. Quiero que sepas que anoche en la reunión de miembros leímos parte de tu reciente correo electrónico. Todo el mundo se sintió tocado y estimulado por tus palabras y por tus decisiones. La membresía votó unánime confirmar la siguiente propuesta de parte de los ancianos. Propuesta: los ancianos se alegran de recomendar a los miembros que reconozcan la gratitud a Dios, el arrepentimiento de nuestro hermano Mono, que le expresamos formalmente nuestro perdón por sus actos contra nosotros y que renovamos públicamente nuestra manifestación de comunión con Él y el amor hacia Él, como nuestro hermano en Cristo. Y todo esto lo hacemos con gratitud a Dios por su fidelidad a su palabra y a todos los que le honran con su obediencia. Entonces oramos por ti como iglesia, pidiéndole a Dios las más ricas bendiciones sobre tu vida y tu ministerio. Deseamos que Dios te siga estimulando y sosteniendo en tu caminar con Él. Y mire lo que termina diciendo esto. Mono sirve actualmente como evangelista entre un grupo musulmán en Indonesia. Así que la iglesia aún actuó, Mono se arrepintió, Dios fue glorificado y ahora una nación en otro extremo del mundo está recogiendo los beneficios. ¿Acaso el incesato de Dios no es más sabio que los hombres? Amén. Hermanos, una iglesia que actuó conforme a la palabra de Dios le debió de haber dolido mucho, pero el ver los frutos de que ese hombre, como no lo sabemos, quizás pudo haber sido de Corintios, al entregarlo a Satanás para que su vida fuese salva. Ahora, vuelvo entonces a la iglesia en Estados Unidos. Que si el Señor, todos esos miembros que tiene ahí, desea que regresen a sus países, porque hay alguien que debe conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, la disciplina eclesial es una demostración de amor de nuestro Dios. Y cuando alguno de nosotros sea enfrentado, sea confrontado, véalo de esta forma. No mire a su hermano como alguien que está en contra de usted, que lo quiere pisotear. Véalo como alguien que lo ama y que desea que usted y yo, si estamos en pecado, nos arrepintamos y regresemos a Cristo. Pero esto solo puede ser desarrollado en la iglesia de Dios. Ven la importancia de la membresía de la iglesia. Lo hemos visto a través de 4 domingos. Y nuevamente quiero animar, hermanos, no estamos acá para juzgarte porque no eres miembro. No estamos acá para juzgarte por eso. Al contrario, queremos animarte. Queremos que profese realmente una
fe verdadera en Cristo y que eso te lleve, te mueva a ser parte de una familia en la cual Dios te ha puesto, a someterte a ella, a vivir en comunidad, a sentir el amor, pero también a sentir la oportunidad que Dios te va a dar de perdonar a otro porque quizás te falló, a crecer juntos, a edificarnos juntos, a sentirnos miembros importantes del cuerpo de Cristo, a servirle a Él con tus dones y a seguir creciendo mutuamente hasta el día en que Él regrese o Él nos lleve a su presencia. Es lo que queremos en nuestro corazón, no hay otra cosa de que podamos entender. Ahora, no lo tomes a la ligera nuevamente. Estás contrayendo un pacto casi que matrimonial con la iglesia local a la cual has decidido unir. Y ese pacto es en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la escasez, en la alegría, en el gozo, en la salud. Y que puedas sentir el que haces parte de una familia y que haces parte de un cuerpo muy, pero muy especial en el cual la cabeza es Cristo. Vamos a ver. Señor, Dios nuestro, Rey precioso, Rey de esta familia, Rey de este reino, es tu iglesia, pero también Rey soberano de toda la creación. A ti te agradecemos por este estudio. Yo te agradezco, Señor, porque sabía de la membresía, creía que la entendía, pero quizás como Job, ahora mis ojos pueden ver tu propósito con mayor claridad. Y espero que tu iglesia también lo haya visto. Y que no nos quedemos acá, que sigamos indagando y mirando. Quizás mirando cómo la iglesia histórica vio la membresía, cómo actuó frente a situaciones y seguir aprendiendo, pero en especial seguir escudriñando tu escritura. Las escrituras porque ellas dan cuenta de ti, ellas son la verdad. Ayúdanos, Señora, como líderes, no enseñorearnos de tu pueblo, sino apacentarlo con amor, apacentarlo con, con radicalidad, pero al mismo tiempo con ese amor precioso tuyo. A tener cuidado de quien se va a hacer bien, pero que ese cuidado no sea solo nuestro, sino de todo el cuerpo. Señor, trae a aquellos que has de añadir, que has de salvar, y has de añadir a este cuerpo visible. Señor, permite que podamos edificarnos juntos, perdonarnos, amarnos, animarnos, también exhortarnos cuando es necesario y seguir creciendo mutuamente hasta tu segunda venida o hasta que nos llames a tu presencia. Y ante todo,
mostrarte al mundo entero el Dios glorioso que eres. Ayúdanos a eso, Señor. Ayuda a aquellos que no tienen claro hoy el que realmente ser creyente cristiano, profesar la fe, tu sacrificio de tu obra, darles entendimiento y darles arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y gracias en especial por el cuerpo y la familia a la cual nos has dado. Bendice cada miembro, cada familia que ha representado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.